Hola a todos, soy Gustavo Arias. Hoy vamos a hacer el ejercicio 30 de la PSU Matemática 2017. Me había escrito Scarlett Flores. Espero que te sirva, Scarlett, para la prueba. Éxito. Ejercicio 30 PSU Matemática 2017. Sea la función f cuyo dominio es el conjunto 1, 2, 3. Definida por f de x igual x menos 1, sea la función g con dominio el conjunto 0, 1, 2, 3, definida por g de x es igual x más 1, y sea la función h con dominio el conjunto de los números enteros, definida por h de x igual a 3. ¿Para cuál de las siguientes funciones el 3 no es parte del dominio? A continuación resolveremos este ejercicio. Ok, tenemos el ejercicio 30, me están diciendo, tengo una función f de x definida por x menos 1 con un dominio 1, 2 y 3. Tengo una función g de x igual a x más 1 con dominio 0, 1, 2, 3 y h de x igual a 3 con dominio todos los números enteros. Entonces la pregunta que me están diciendo es cuando 3 no es parte del dominio de este conjunto de composiciones de funciones. Entonces debemos evaluar cada condición, cada alternativa de cada composición de funciones para revisar si el 3 va a estar dentro del dominio de estas composiciones de funciones. Antes de evaluar, sabemos que el dominio va a ser los elementos, ¿verdad? Va a ser los elementos que van a ser agregados a la función. O sea, por ejemplo, tengo f de x, tengo un dominio que está limitado, definido por los números 1, 2 y 3. Si yo coloco un número 4, no está dentro del dominio de esta función f de x que me están diciendo. O sea que va a sustituir el valor de x, 1, 2 y 3 solamente. Entonces el dominio serían los elementos que van a limitar, los elementos que le vas a agregar a esa función y van a estar limitados. Entonces vamos a evaluar la composición de la función de esta opción A. Tengo una composición h compuesto entre paréntesis f compuesto en g. Entonces vamos a analizar lo que está dentro del paréntesis de esta composición. En las propiedades de composición de funciones me dicen que el valor, el dominio, el resultado que me dé en la corrida o al evaluar los elementos de g, el resultado deben pertenecer al dominio de f. Entonces vamos a hacerlo para que se entienda mucho mejor. Vamos a evaluar. Tenemos g. Buscamos como tenemos la última letra que es g, me dice g de x es igual a x más 1 con dominio 0, 1, 2, 3. Vamos a evaluar cada elemento de ese dominio de la letra de la función g. Sería g de 0, g de 1, g de 2 y g de 3. Como me dice x más 1 sería 0 más 1, 1 más 1 sería 2 más 1 y sería 3 más 1. ¿Correcto? Los resultados, g de 0 sería igual, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y 3 más 1 es 4. Vamos a poner aquí 4. Ahora, como vemos, el resultado de esta evaluación cuando le agregué los elementos del dominio de g a la función g0, cuando g vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3, ¿verdad? Este conjunto que yo tengo aquí, 1, 2, 3 y 4, el resultado, debe estar dentro del dominio de la función f. Entonces, vamos a analizar cuál es el dominio de la función f. El dominio de la función f sería 1, 2 y 3. Solamente los números 1, 2 y 3. Aquí yo tengo el número 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que el número 4, este 4 no está contenido dentro del dominio de la función f. Esta función f que tenemos aquí, que nos están diciendo de esta composición de funciones. Por lo tanto, este número 4 es el resultado de aplicar
de evaluar, de agregarle el elemento 3 a esa función para que se convirtiera en número 4. Que agregue, cuando g vale 3, sería 3 más 1 me dio 4. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo agregué el elemento del dominio número 3 a esa función g de x, se convirtió en número 4. Y ese número 4 no va a pertenecer dentro del dominio de la función f, de la otra función. Por lo tanto, como no pertenece, entonces el elemento del dominio 3, el elemento 3, no va a pertenecer al dominio, a la composición de esta función. Como no va a pertenecer, entonces me dice que 3 no es parte de esta composición de funciones, ya que está fuera del dominio de f. Entonces, esa condición que me están diciendo que el 3 no es parte del dominio, sí se cumple aquí en la opción A. Ahora vamos a la opción B. La opción B me dice, vemos dentro del paréntesis, dice h compuesto en f. Entonces buscamos la última letra, que sería f, y buscamos qué me dice f de x. F de x va a ser x menos 1. Entonces vamos a evaluarlo en el dominio de f. F me dice 1, 2 y 3. Entonces sería f de 1, f de 2 y f de 3. Vamos a sacamos la función. La función me dice x menos 1. Sería donde va x, va el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Entonces me quedaría 1 menos 1, 2 menos 1 y 3 menos 1. Aquí me daría 0, 2 menos 1 es 1 y 3 menos 1 es 2. Ahora vamos a revisar el resultado, ¿verdad? Tenemos este resultado. Debe estar contenido dentro de el dominio de la función h, 0, 1 y 2. Como h, me están diciendo h de x es igual a 3, una constante, me dice que el dominio son todos los números enteros. ¿Qué quiere decir? Todos los números enteros sería 1, 2, 3 hasta infinito. Entonces, como me dice, son todos los números enteros, 0, 1 y 2 sí están contenidos dentro del dominio de la letra h. Como sí están contenidos, entonces esta composición, el número 3 sí va a estar incluido aquí en esta composición de funciones, porque estoy agregando cuando vale f de 3 vale 2. Entonces, como 3 está incluido, la condición que me dice cuando no es parte del dominio, aquí no se va a cumplir, porque el 3 sí está contenido en esta composición. Por lo tanto, aquí no se cumple. Ahora vamos con la letra C. Tengo la opción C, dice f compuesto h compuesto en g. Como habíamos dicho, vamos a analizar la última letra, que es la letra G. La letra G sería, vamos a analizar, esa función g sería g de x. Entonces vamos a decir que vamos a evaluar g de x con los valores del dominio que tiene esa g de x, que sería 0, 1, 2 y 3. Entonces sería g de 0, g de 1, g de 2 y g de 3. Entonces la función me dice que es x más 1. Donde va x va el elemento del dominio. G de 0 sería 0 más 1, sería 1 más 1, sería 2 más 1 y aquí sería 3 más 1. Aquí me da 1, aquí me da 2, aquí me da 3, sería 3 más 1, 4. Ahora revisamos el resultado, el conjunto de números de resultado, ¿sí? Tengo 1, 2, 3 y 4, los valores. Vamos a revisar si ese conjunto, ese resultado va a estar dentro del dominio de la función h. Como me están diciendo 1, 2, 3, 4 y me están diciendo que h de x, el dominio de h de x son todos los números enteros, son todos. Entonces 1, 2, 3, 4 sí está dentro de ese dominio, ¿correcto? Como está dentro del dominio, entonces la función que me dice cuando vale 3 sí está dentro de ese dominio. Por lo tanto dice g de 3 cuando ese número, el elemento del dominio inicial de g de x, sí está dentro. Como está dentro de la función, no se está cumpliendo esta condición que me dice que 3 no es parte. Aquí el 3 sí es parte de este dominio en C, de esta composición de funciones en C, en la condición C. Por lo tanto, aquí no se cumple. Entonces vamos a marcar que no se cumple aquí. Ahora vamos con la opción D. Me dice g compuesto en f compuesto en h. Me dice, vemos la última letra que es h. ¿Sí? Vemos h, analizamos h. Sería entonces, vamos a analizar el dominio, buscamos h. ¿Qué elemento le vamos a agregar? Como me dice son todos los enteros, podemos agregarle 1, 2 y 3. Hasta 3 o hasta infinito, hasta 7. Vamos a hacer, sería h de 1, h de 2, h de 3. ¿Sí? Entonces me quedaría
como me están diciendo, cuando h de x es igual a 3, es igual a una constante. Entonces todos van a dar 3. Todos me dan 3 igual a 3 igual a 3. Entonces vamos a analizar ese resultado. El resultado que me dio, ¿sí? Esta cantidad 3, vamos a ver si está dentro del dominio de la función f. Vemos el dominio de la función f sería 1, 2 y 3. Como el 3, este 3 que está aquí, está dentro de esta función f, entonces sí se cumple esta composición, ¿correcto? Aparte que cuando dice h de 3, cuando el elemento 3 lo agregas como dominio en la función h inicialmente, como está el 3 es parte de este dominio, entonces la condición de que me dicen aquí general no se va a cumplir aquí tampoco. En la opción D no se cumple porque el 3 sí está incluido en esta composición de funciones. Vamos a la condición E. La condición E me dice que G compuesto en F. Analizamos la última letra que sería F, entonces sería F de E. Vamos a analizar todos los valores del dominio, vemos aquí el dominio de la función f es 1, 2 y 3. Entonces sería f de 1, f de 2 y f de 3. Entonces me dice que la f vale x menos 1. Sería entonces 1 menos 1. Aquí sería 2 menos 1. Y aquí sería f de 3, 3 menos 1. Ahora, ¿qué me quedaría? Aquí me quedaría 0, 2 menos 1 es 1, 3 menos 1 es 2. Analizamos el resultado de esta corrida, el resultado de esta evaluación de la función f con los elementos del dominio 0, 1 y 2. Vamos a ver si estos elementos pertenecen al dominio de la función g. La función g me dice que el dominio es 0, 1, 2 y 3. 0, 1 y 2 sí están, aquí está 0, 1 y 2. Vamos a marcarlo aquí, 0, 1 y 2 sí están incluidos en la función, en esa función. Por lo tanto, el número 3 inicialmente que agregamos como dominio sí está dentro de esta composición de funciones. Por lo tanto, tampoco se cumple esta condición. Entonces, tampoco aquí se cumple. La única condición que se va a cumplir donde el 3 no va a pertenecer no va a ser parte del dominio de esa composición, va a ser la opción A. Entonces, así quedaría el resultado de este ejercicio 30 de la PSU 2017. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.